Es una casa rodante, acá vivimos. Hola. ¿Cómo? Estamos por entrar a uno de los puntos más emblemáticos acá de Venezuela. Y hemos llegado finalmente a Maracaibo. Nuestra idea es aprovechar a que nos acompañen mientras hacemos estos kilómetros para hacer un resumen de lo que ha sido nuestra experiencia de viajar por Venezuela en motorhome. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, por Venezuela. ¿Será el último video de Venezuela? Si no es el último, será el penúltimo, pero ya nos queda muy poquito en este lindo país. Nos estamos despidiendo de la capital del viento, perdón, paraíso del viento, dice acá. Te digo que le hace honor al nombre. Estamos en Adícora en estos momentos, en la península de Paraguaná. Los invitamos a que si aún no lo han hecho, vayan a ver el video anterior donde les mostramos este pueblo. Fuimos al famoso Cabo San Román, estuvimos en el punto más septentrional de Venezuela. Pero hora de seguir viaje, ya estamos rumbo acercándonos a la frontera, así que acompáñennos a transitar los últimos kilómetros de la Jacuneta acá en Venezuela. Nuevamente estamos pasando por acá por los médanos de Coro y estaban trabajando para sacar parte de los médanos que están sobre la ruta, porque con el viento, que hay mucho viento en esta zona, se viene bastante arena hacia la vía. Nosotros queríamos que era una extensión mucho más grande y no. De ruta, digamos, o sea, Claro. como que la ruta era más... Es un pedacito acá, ni bien cruzás Coro. Es una casa rodante, acá vivimos. Hola. ¿Cómo? ¿De dónde viene? De Adícora. De Argentina. Del vehículo. Licencia. De seguro. Bueno, gracias. Buenas. Hola. ¿Camión de transporte qué? Es una casa rodante, acá vivimos. Rodante. ¿Sería en dónde? Vamos para Maracaibo. Maracaibo. Sí. ¿Vienen de dónde? De Adícora. ¿Son de dónde? ¿De allá o de aquí? No, de Argentina somos. Son de Argentina. Tienen su pasaporte, todo al día. Sí, sí. ¿Y el carro? ¿También lo traen de allá? Sí, sí. Hace 3 años y medio que venimos viajando. Pero ahorita están ahí de turismo. Sí, sí, hace un mes y una semana más o menos que estamos acá en Venezuela. Son tan amables, permítanme los pasaportes. Estación el vehículo un momentico ahí. Bueno. Sí, está amable. Va a ser un momentico del vehículo, por favor. Buenas tardes. Hola, Bienvenido. ¿cómo va? Todo corredor. ¿Todo bien? Estos son nuestros documentos Buenas tardes. de Hola. identidad. Hola, señora. Sí, Todo un corredor. gusto. Bienvenida a Venezuela. Ah, el Muchas papel gracias. de ingreso del vehículo. muy bien, ¿Cómo la han tratado por acá? muy bien. Muy Amor, bien, la verdad. el papel de ingreso del vehículo, dame. Claro, por San Cristóbal. Entramos por San Cristóbal. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, un nuevo control. Llevamos ya 2000 kilómetros casi transitados y más de 30 días de viaje y no hemos tenido problemas. Un solo policía que lo habrán podido ver en algún video, pero la verdad que el resto siempre todo bien. Pero lo que sí, que son muy intensos los controles, porque hay como... No solo en cantidad, sino que porque tenés la policía, la eso, Guardia hay muchos tipos de Nacional, policías. los de tránsito, los de no sé qué otra cosa, bueno, un montón, o sea, acá ya habíamos pasado 2, este es el segundo, en muy pocos metros. Y por otro lado, después hay cosas que me parecen extrañas. Por ejemplo, ahora recién lo hicieron bajarse a Santi. ¿Para qué? Y para mí porque vieron la cámara, por ejemplo. En otro control nos pasó que venía manejando yo y para mí vieron la cámara, entonces se fue por el otro lado y vio el celular que estaba grabando. O sea, no pasó nada, no ha pasado nada más que esa situación que mostramos en el episodio número 5. Pero sí son intensos. Los controles policiales son muchos, intensos. Hay que venir con paciencia porque no sabes si te van a retener 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos estuvimos en el de ayer,
que mostramos en el episodio anterior. Y capaz que te paran 10 minutos y realmente a lo literal 1 kilómetro hay otra policía de otra... Si no es la policía, es la guardia o tránsito o... como otro ente controlador y te vuelven a pedir todo. Y bueno, primer tip es ir con todo en regla, obviamente, porque te paran un montón y con paciencia. El control anterior a este hicimos unos pocos kilómetros, la verdad que no los controlé y bueno, acá tenemos otro. O sea, este es el tercero, literal, no sé, en 3 kilómetros, 5 como mucho, el tercer control. Y la de recién era la policía, decía. Sí. Esta dice policía del estado de Falcón. Claro. La anterior, no sé si decía policía bolivariana. Pero bueno, también hay un montón de controles en donde no te paran. Recién le preguntamos a Pedro qué necesitaba, si lo podíamos ayudar con algo, y nos dijo que necesitaría esas tejas, así que vamos a ver si lo podemos ayudar con las tejas de alguna manera. Nos contaba que necesita unas 500 tejas para completar esa parte, que su sobrino puede hacer la mano de obra, digamos, pero se le dificulta conseguir el material. Así que se nos ocurrió que entre todos nosotros, esta hermosa comunidad, podemos ayudar a Pedro. Este es el primer viaje de tejas que hacemos. Aquí está la casa de Pedro. Ahí viene Pedro. Ya están las 515 tejas en la casa de Pedro Peña. Y también quedó los 5 sacos de cemento en doble bolsa negra. Por aquí tenemos a Pedro. Que saludes a los argentinos y muchas gracias por la teja y por el café y que cuando vuelven a venir para esta zona. Y muchas gracias también a la gente de Uganda. El día de hoy nos esperan muchas horas de ruta. Seguimos en estos momentos por el estado Falcón todavía. Nuestra idea es aprovechar a que nos acompañen mientras hacemos estos kilómetros para hacer un resumen de lo que ha sido nuestra experiencia de viajar por Venezuela en motorhome. Que como contamos en algún momento de los primeros videos, nuestro objetivo era, por un lado, venir a conocer los destinos turísticos y más importantes de Venezuela, porque este es un canal de viajes y es lo que hacemos, viajar y mostrar los lugares turísticos y los lugares lindos de los países, pero también queríamos vivir en carne propia lo que es Venezuela, cómo está Venezuela hoy, contrastarlo con las noticias que han llegado al exterior de Venezuela y sacarnos todas las dudas por cuenta propia y que nadie te la cuente, digamos, venir a vivirlo en carne propia. Haciendo un resumen de años anteriores, nosotros en 2019 renunciamos a nuestros trabajos y vendimos todas nuestras cosas para cumplir nuestro sueño de darle la vuelta al mundo. Decidimos comenzar por América para unir Ushuaia con Alaska. En el medio queríamos conocer la mayor cantidad de países, uno de ellos era Venezuela, pero lamentablemente cuando nosotros comenzamos a viajar por allá el 6 de enero del 2020, las fronteras terrestres de Venezuela estaban cerradas. Sin embargo, en los últimos meses, que cada vez estamos más cerquita de Venezuela, el deseo de venir al país se acrecentaba, pero todas las veces que conversábamos con otras personas y decíamos, che, queremos ir a Venezuela, lo conversábamos en las redes sociales y demás, la gran mayoría de las respuestas eran no vengan a Venezuela no vengan a Venezuela de motorhome, ni se les ocurra, es inseguro, no es posible y demás. En enero del 2023 las fronteras terrestres con Colombia se abrieron y la idea de venir con el motorhome empezó a resonar y tomar un poquito más de idea, así que empezamos a buscar un poquito más de información también en lo que podíamos, ¿no? Preguntando a la gente que vivía acá. Pero la realidad era que no queríamos dejar de conocer Venezuela. Entonces la primera opción que manejamos fue dejar el motorhome en Colombia, venir a Venezuela de avión y hacer los destinos más conocidos y luego volver a buscar el motorhome. Entre todo eso abrió la frontera terrestre, entonces dijimos, che, y si probamos, vimos que ya de alguna manera se empezaba a mover
dijimos, hagamos una cosa, carguemos combustible, vamos hasta la frontera, crucemos a la primera ciudad, veamos cómo está todo, cómo nos sentimos y en todo caso nos pegamos la vuelta y salimos por la misma frontera que entramos, pero vayamos a verlo con nuestro propio ojos. Acto seguido, después dijimos, bueno, vamos hasta San Cristóbal y vemos cómo está todo y si no volvemos. Después dijimos, bueno, vamos hasta Mérida, hacemos cumbre en el Pico Bolívar, si no vieron ese video vayan a verlo, y después regresamos. Total, el combustible nos alcanza para ir y volver porque nos habían advertido muchísimo del inconveniente con el combustible. Ahí también analizamos dejar el motorhome en Mérida, ir en avión a Caracas para poder hacer algunos destinos turísticos más y volver a Mérida y volver a salir por la frontera. Pero bueno, todo fue cambiando tanto de planes y por buenas razones, porque la verdad que desde que entramos a Venezuela nos hemos sentido tan cómodos con la gente, con la seguridad, con la verdad que con todo, que de a poquito nos fuimos animando y terminamos haciendo 2000 kilómetros rodando por Venezuela. La verdad que fue un cambio de planes totalmente. También pudimos conseguir combustible, que obviamente era una razón fundamental para poder hacer esta ruta, tanto en las gasolineras y después con las personas que hemos cruzado a lo largo del camino. No saben la cantidad de personas que lo hicieron posible y muchas otras que nos escribieron, nos ofrecieron que si necesitábamos combustible nos iban a dar una mano. Entonces eso obviamente que fue un gran factor. Así que la realidad es que terminamos extendiendo esa ruta, entramos por el Táchira, pasamos por San Antonio, nos fuimos a San Cristóbal, pasamos por Mérida, hicimos cumbre en el Pico Bolívar, de allí nos fuimos hacia Barinas, nos fuimos a Valencia, después dijimos que no íbamos a ir a Caracas con motorhome, fuimos hasta Caracas con el motorhome, lo pudimos dejar ahí y fuimos a conocer dos destinos fabulosos, maravillosos que tiene este país, Salto Ángel en Canaima y Los Roques, de las mejores playas del mundo. Retomamos con nuestro motorhome, pasamos por Colonia Tovar, fuimos hasta Chichiriviche, un paraíso que nos atrapó, nos quedamos como una semana disfrutando de esas tremendas playas, vinimos a recorrer la península de Paraguaná y ahora ya estamos rumbo hacia la frontera para volver a Colombia. Y la verdad que el tema del combustible sí es algo que hay que organizar y es algo que se ve. No queremos entrar en política, cuál es la razón por la cual no hay combustible, pero la falta de combustible es una realidad, entonces hay que organizarse para ver cómo se consigue o hacer las largas colas, o hay gente que lo consigue y lo vende más caro. Nosotros, en nuestro caso, la camioneta es diésel, hemos podido cargar siempre sin problemas, sin mayores demoras. Nos ha pasado que tuvimos que parar en 10 estaciones de servicio y en ninguna había diésel, pero cuando había pudimos cargar sin problemas. Con respecto a los controles policiales, bueno, lo que les estábamos contando recién, hay muchos, más que en otros países, pero nos habían dicho van a tener problemas en todos los controles, les van a pedir coima o matraca, como le llaman acá, que sería un soborno, y la verdad es que a nosotros no nos pasó, solo tuvimos inconvenientes una sola vez, que la persona directamente no nos dijo, no nos pidió nada, pero bueno, es la suposición, porque la situación quedó ahí para eso. Pero bueno, hay una realidad que con cada una de las personas que conversamos y nos cuentan del tema de los controles policiales, nos cuentan que esas personas cobran un sueldo de $5. Entonces, obviamente que esta explicación no justifica que una persona quiera pedir un soborno, sino que hace ver la otra cara de la situación de la persona que está en las rutas haciendo los controles. Que eso se los contamos para que ustedes también lo puedan saber. Con respecto al tema de la seguridad, si bien, como contamos al principio y a lo largo de todos los videos, no hicimos un viaje libremente de motorhome como hemos hecho en otros países. Con eso queremos decir que no es que parábamos en cualquier lado. Hemos dormido algunas noches en la calle, pero en algún lugar seguro, que hemos averiguado y preguntado, pero la mayor parte de las veces hemos dormido dentro de algún predio, enfrente de alguna casa de alguna familia y demás. Pero la verdad es que no nos hemos sentido inseguros nunca, no hemos tenido ninguna situación rara ni visto algo raro. Es más, no hemos visto gente en situación de calle.
sí en Caracas, como en todas las ciudades grandes, pero en el resto de las ciudades, de los pueblos, se siente y se vive muy tranquilo y lo ves en la gente, digamos, caminando con los celulares en la mano, la gente se va a la playa, deja las cosas, los celulares ahí arriba, no se siente para nada inseguridad y eso es algo que nos sorprendió porque realmente las noticias que llegan afuera de Venezuela son diferentes y creíamos venir a encontrar o tener que lidiar con una situación de seguridad que nada que ver. Recibimos muchas recomendaciones de no viajar de noche, pero eso mismo pasa en todos los otros países. Entonces la realidad es que digamos, hay que tomar recaudos como uno los toma en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, en cualquier ciudad, pero nos hemos sentido, la verdad es que muy tranquilos, y eso de las playas fue algo que recibimos muchas consultas y nosotros también, o sea, hemos dejado las cosas y nos hemos ido a caminar relajados. Con respecto a las rutas, nos habían dicho que las rutas eran intransitables. Bueno, nuestra experiencia en 2000 kilómetros es, las rutas son transitables. Muy transitables, claro. O sea, se nota una falta de mantenimiento o falta de cartelería, de que no están pintadas. La realidad es que desde Barinas hasta Caracas hicimos todo, son muchísimos kilómetros, hicimos todo de autopista. La parte más fea que hemos visto fue ingresando a Chichiriviche y después entre Chichiriviche y Coro, pero rutas que, yendo con cuidado y con precaución, digamos, no es algo para llamarle así intransitable. Entonces, bueno, como pueden ver, acá seguimos como esta era nuestra intención, ¿no? Poder venir y ver nuestra propia experiencia, vivirla con nuestros propios ojos. El tema con los cortes de luz es que, por ejemplo, hay algunas ciudades en las que además se cae la señal del teléfono. Entonces, bueno, hablamos desde nuestra experiencia, nos complicó un poquito. Como pudieron ver, nunca dejamos de subir videos los jueves y domingos, pero fue diferente a como lo hemos vivido en otras ciudades, en otros países, perdón, por el hecho de que cuando se caía la luz se cortaba totalmente, digamos, obviamente el internet, pero digamos la señal de teléfono, y el tema de la velocidad del internet no es tan buena en otros países, pero como pudieron ver, no nos impidió que pudiéramos hacer nuestro trabajo y subir religiosamente videos todos los jueves y domingos. Sí, ahí es algo a tener en cuenta, pero se puede. El tema del agua, nosotros no lo hemos sufrido, la verdad que nunca nos faltó agua en ningún lugar que estuvimos en este mes y alguna semana que estuvimos por acá, pero sí escuchamos de un montón de gente que nos ha contado que muchas ciudades, incluso ciudades donde hemos estado nosotros, en otro momento han sufrido la falta de agua, pero bueno, a nosotros no nos tocó. Con respecto a los precios, como pudieron ver en el video del supermercado que les contábamos, el sueldo básico es muy poco, son $5. La gran mayoría de las personas nos contaban que quienes hoy en día cobran ese salario están obviamente obligados a trabajar en otra cosa porque no alcanza eso para vivir. En contraste con eso, lo que nosotros vimos es que es un país caro, digamos. O sea, fuimos al supermercado y gastamos un montón de plata en una compra muy pequeña. Entonces, para las personas que viven acá, la verdad es que la situación no es fácil. Y con respecto a lo que eran actividades turísticas, a ver, destinos como Salto Ángel y Los Roques son muy caros, de otro nivel. Igualmente nos contaron que toda la vida han sido destinos caros, siempre han sido pensados para el extranjero. Pero, sin embargo, a lo largo de todo nuestro recorrido por Venezuela, hay lugares en los que hemos visto muchísima gente local disfrutando de tomarse una cervecita, de salir a cenar, de salir a comer, de juntarse con amigos, con la familia, o inclusive en Chichiriviche, en el video les mostramos ahí que había muchísima gente en la playa el fin de semana. Y obviamente que es un país muy golpeado, que la gente la está luchando, se ve gente muy trabajadora, con ganas de que el país salga adelante, pero lamentablemente muy golpeado por todo lo que vivió y por lo que está viviendo. Pero es un país al cual se puede venir a visitar y hacer turismo, teniendo algunos recaudos, organizando algunas cosas extra que por ahí en otro país es... uno lo da por sentado. Por sentado, pero se puede venir. Y con todas las personas que hemos estado acá compartiendo a lo largo de todo este tiempo,
todas las personas que viven acá tienen muchísimas ganas de que su país progrese. De la misma manera que pasa que en todos los otros países siempre nos reciben de la mejor manera y nos quieren mostrar lo mejor de su país, y que eso también ayude a promover el turismo. Una realidad que también se ve es la gran cantidad de gente que se ha ido del país. Se ve en las ciudades, en las casas, con todo el mundo que hemos estado o compartido, tiene un familiar, un amigo o alguien que está afuera, y que muchas veces esa persona que está afuera manda remesas, como le llaman acá, manda plata para ayudar a la gente que se ha quedado acá en el país. Esa es una realidad que también la hemos vivido con toda la gente con la cual hemos compartido. Y por último, pero para mí lo más importante, es la gente. Hemos sido recibidos en cada lugar de la mejor manera, y decimos que la cultura venezolana se asemeja mucho a la cultura argentina, un ambiente muy familiar, amistoso, de juntarse a tomar una cerveza con alguien que no conoces, un ambiente muy alegre. Con todas las personas que nos hemos cruzado, les preguntás cómo están y te dicen que eligen quedarse que hay que seguir luchándola, y siempre te ponen una sonrisa y te invitan a una cerveza, un café, una arepa, algo, te abren las puertas de su casa. Así que para mí eso ha sido una de las cosas que más hemos disfrutado acá en Venezuela, y sin dudas que nos hemos sentido por un ratito en Argentina. Realmente nos han hecho sentir como que somos uno más, que somos familia, que somos amigos. Entonces, esto es un agradecimiento muy especial, no solo para todas aquellas personas que nos han escrito por las redes sociales, sino también para todas aquellas que han visto a lo largo de estos videos y nos han abierto las puertas de sus casas. La verdad es que nos llevamos el mejor de los recuerdos de Venezuela. Así que deseamos que ojalá que más personas, después de haber visto todos estos videos, que hayan visto nuestra experiencia, se animen a venir a Venezuela y conocer las bellezas naturales que tiene y su gente. La verdad es que para nosotros ha sido un viaje espectacular, y nos vamos a llevar sin dudas que el mejor de los recuerdos de nuestro paso por Venezuela. Hablamos tanto que hasta ya hicimos cambio de piloto. Y la realidad es que a ningún país fuimos a buscar lo malo para mostrar, porque si uno quiere ir a un país a mostrar lo malo, lo va a encontrar en cualquier país, y no es el objetivo de este canal. Como decimos al principio, este es un canal de viajes. El objetivo de este canal es mostrar los destinos turísticos para que lo puedan disfrutar por la pantalla o venir a visitar. Lamentamos decepcionar a todos aquellos que esperaban que mostráramos las cosas malas, pero no es el objetivo. Todo lo contrario, es mostrarles la otra cara, que como fue este resumen, pudimos viajar sin problema por las rutas, pudimos conseguir combustible, pudimos viajar seguros. Un control policial no justifica que todos los otros controles hayan sido así, y la verdad es que tiene lugares maravillosos y su gente hermosa. Nosotros siempre elegimos quedarnos con el vaso medio lleno de las cosas, de los países en este caso, así que nosotros nos quedamos con esa cara de Venezuela, porque hay mucha gente que vive acá que se merece lo mejor. Seguimos transitando los últimos kilómetros de Venezuela. Acompáñenos porque siguen muchísimas más aventuras. Buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Dónde viene? De Adícora. De Adícora. ¿Y se iría hacia dónde? Nos vamos para Maracaibo. ¿Este de qué empresa es? Es una casa rodante. ¿La Acá Casa vivimos. Rodante? Ah, ok. ¿Viene de dónde? De Argentina. De Argentina. ¿Me ves tu documentación, por favor? Sí, claro. Esa de la camioneta. Licencia. Seguro. Bueno, Muchísimas gracias. Tengas feliz viaje. gracias. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo va? Hola. ¿Todo muy bien?
¿De dónde ves? De Adícora. Adícora. Ahí para allá. ¿Hay por ahí eventos o algo? No, fuimos a visitar, damos de turistas, fuimos a ver el faro. Dale, me entiendes por ahí. Bueno, gracias. Dale. Y nos vamos de Falcón, vamos a ingresar en el último estado de este hermoso país que se llama Zulia. Como la cerveza. Hola, buenas tardes. Normal. Bueno, gracias. Estamos por entrar a uno de los puntos más emblemáticos acá de Venezuela. Que cuando uno pone en Google Venezuela es una de las primeras fotos que aparece. Y es de acá de Maracaibo. En el medio pasamos un peaje, un control de policía. Como para no perder la costumbre. Igual esta ruta que hicimos hoy, no sé si por la cercanía ya acá con la frontera, pero fue impresionante la cantidad de alcabalas. O sea, en todo Venezuela hay muchas. Y acá era impresionante la cantidad. Miren lo que es esta obra. Estamos por cruzar el famoso puente de Maracaibo. Es el puente General Rafael Urdaneta, uno de los puentes más... Está en la lista de los puentes más largos del mundo, está en el puesto 80 aproximadamente, pero el tercero en Latinoamérica. El primero lo cruzamos en Río, en Brasil, así que pueden ir a ver ese video. Y acá estamos cruzando el tercer puente más largo de Latinoamérica con 8.6 kilómetros de largo y cruza el lago Maracaibo. Qué buen paisaje. Que paso es una ciudad muy grande, nos han dicho que llegó a tener 4 millones de habitantes. Bueno, con todo esto de que mucha gente se ha ido de Venezuela y más en esta zona, acá cerca de la frontera, no se sabe a ciencia cierta hoy cuál es la población, pero también nos contaban que ha sido en la historia una de las ciudades más pujantes del país. Estamos ya a nada de a unos 20 kilómetros de Maracaibo. Y el día se hizo largo, después de unas 6 horas más o menos que hicimos desde Adícora, hemos llegado finalmente a Maracaibo. nos sorprendió la belleza de esta ciudad. Le vamos a mostrar un par de imágenes y estuvimos dando una vuelta en la ciudad. La verdad que De las ciudades más lindas que hemos visto en Venezuela, y seguimos hablando de la bondad y la recepción de la gente. Nos juntamos con Joey, que nos invitó y nos permitió quedarnos en su casa, guardar la camioneta en un lugar seguro. Y bueno, nos dijeron que está todo muy tranquilo por acá, así que estamos aprovechando de dar unas vueltas y recorrer por acá la hermosa ciudad de Maracaibo. Y estamos recorriendo este lugar que se llama Parque de Maracaibo, una zona verde hermosísima, gente haciendo actividad física frente al lago, espectacular la vista, un montón de barcitos, lugares para comer, así que re lindo esto. Como les contábamos, ayer llegamos a Maracaibo, fuimos muy bien recibidos por Joe, estuvimos con Luciano, Xiomara, compartiendo con ellos, nos cocinaron delicioso, nos hicieron sentir, como decíamos anteriormente en el video, una vez más en familia. Estuvimos recorriendo Maracaibo, nos encantó, nos pareció una ciudad muy linda, así que la verdad es que estoy, hoy cuando nos estábamos despidiendo, ya estoy al borde de la lloradera, porque me da mucha nostalgia irnos de Venezuela. no tengo dudas que Venezuela va a ser un país al que vamos a volver.
obviamente porque nos quedaron cosas por conocer, como en todos los países, pero la calidez de la gente, lo bien que hemos sido recibidos, nos vamos enamorados realmente con Venezuela. Hemos vivido una experiencia hermosa, como les hemos contado a lo largo de este video. Deseamos que más personas se animen a venir a conocer Venezuela, pero es hora de seguir viaje. Para los que no saben, nuestro plan es darle la vuelta al mundo y esta primera etapa el objetivo es recorrer América y unir Ushuaia con Alaska, así que ya vamos de regreso hacia Colombia, que habíamos estado recorriendo anteriormente, y próximamente para cruzar América Central y América del Norte. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando. Gracias Venezuela por tanto, de verdad, nos llevamos el mejor de los recuerdos de este hermoso país y nos vemos en un próximo video para ingresar juntos nuevamente a Colombia. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento